Bueno, buenas tardes a todos y bienvenidos a esta cuarta conferencia dentro del 23 ciclo de conferencias de la Escuela Politécnica. Lo primero es presentar al ponente. A mi derecha tengo a Jaime Sánchez Hernández, que es el ponente que va a dar la conferencia de hoy, y voy a leer un poco para centrar la situación. Es profesor contratado doctor en la Facultad de Informática de la Universidad Complutense de Madrid, en el Departamento de Sistemas Informáticos y de Computación. Y es doctor en Ciencias Matemáticas desde 2005. 4 o 5, ya no te acuerdas, más o menos. 4, ¿no? 4. Y sus líneas de investigación, pues las principales son de lenguajes de programación, programación declarativa multiparadigma, base de datos educativas y verificación de programas. Llevas 15 años más o menos en la docencia de grado superior y en la de posgrado, y actualmente está impartiendo clases en el máster de desarrollo de videojuegos de la Universidad Complutense de Madrid, que lleváis, si no me equivoco, los datos, 12 años ya, la 12ª edición. Estamos por ahí, sí, ¿no? Desde 2004-2005. La primera edición fue el 2004-2005, se puede decir que sois pioneros, ¿no? O sí, una de las universidades pioneras en la puesta en marcha de este máster en videojuegos. Y más específicamente, Jaime, pues se dedica a las temáticas que cubre las áreas del sonido en los videojuegos, ¿no? El procesamiento de edición de audio digital, en el renderizado de audio 3D, posicionamiento de banda sonora. Bueno, ahora veremos un poco todas estas cosas que suenan muy bien y suenan un poco a ciencia ficción, ¿no? Pues un poco yo creo que vamos a ver si somos capaces de aterrizar y entender un poco cómo se trabaja el sonido de los videojuegos, ¿no? Yo quisiera agradecer, en este caso, en el nombre de la Escuela Politécnica, para que lo traslades también a la Complutense, a tu departamento, agradeceros que ya está el tercer año, la tercera vez que participáis en este ciclo de conferencias. Si no me equivoco, en el 15-16 ya vino Marco Antonio con una primera conferencia que dio sobre animación y Unity. Y bueno, ahí nos contó un poco cómo es el ambiente de trabajo, ¿no? Los profesionales que intervienen en los procesos de animación y la creación de un videojuego, los perfiles que hay, que ya vimos que eran perfiles muy distintos, ¿no? Puede haber de gente de matemáticas, de informática, de telecomunicación, de diseño, de bellas artes, ¿vale? Son perfiles muy variados. El año pasado volvió a venir Marco Antonio y nos habló un poco del mundo de los bugs, de la depuración de los programas, ¿no? Y de los errores, de la realidad y la ficción que hay en el mundo de los videojuegos, ¿no? Mientras pasas de pantalla, realmente lo que estás haciendo a nivel informático es cargar una serie de audios o de imágenes o de texturas por detrás y entonces, bueno, le pones una pantalla, una música para que se vaya entreteniendo la persona, etcétera, etcétera. Un poco los mitos y verdades, ¿no? De lo que es la programación, ¿no? Las tripas por dentro de un videojuego. Y en esta ocasión, pues yo te agradezco, Jaime, que vengas a contarnos un poco el mundo del audio, que parece que es como el hermano pequeño, ¿no? Siempre el gran desaparecido del mundo de los videojuegos, ¿no? Yo creo que aquí honor físico es el que manda. Tenemos 2 ojos y tenemos 2 oídos, ¿no? Entonces yo creo que ¿por qué hay que darle más importancia a lo que vemos que a lo que oímos, ¿no? Muchas veces lo que percibimos no sabemos, esa percepción que tenemos, muchas veces no sabemos por qué y es precisamente porque nos está entrando a lo mejor por el oído en vez de que por la vista, ¿no? Entonces, bueno, yo sin más, agradecerte de nuevo que vengas a contarnos y nos desveles también algún misterio en el mundo del audio en los videojuegos y sin más, pues te dejo que comiences. Bueno, pues yo, antes que nada, darte las gracias a ti, a Samuel, por haberme invitado, también por sacarme de mi zona de confort, porque vosotros no sois mi público habitual, entonces para mí es un reto comunicar yo suelo dar clase en informática o en matemáticas, entonces para mí sois un público novedoso, entonces me saca de mi zona de confort y en cierto modo me gusta también, ¿no? Es un reto que me plantea Samuel, comunicar en un sitio distinto al habitual. Y bueno, la verdad que ya ha introducido Samuel, yo creo que muy bien el tema, este gran olvidado, al menos era gran olvidado, porque como veremos, pues ya no es tan olvidado y realmente la industria del videojuego ha avanzado mucho y cada vez se invierte mucho más en el audio en videojuegos. No solo económicamente, sino en programadores, en esfuerzo, en mimo, en hacer que el videojuego, esa parte también esté mimada, esté cuidada y realmente conforme la estética también del videojuego. No sé si sois aficionados a los videojuegos o no, a jugarlos. Sí. Tenemos los frikis de la Politécnica de Cuenca aquí, ¿no? ¿Jugáis a los videojuegos? ¿Qué suena en un videojuego? La banda sonora. ¿Qué más suena? A ver. Efectos de sonido. O sea, suenan efectos especiales, ¿verdad? Efectos de sonido, suena la música. ¿Qué más suena? ¿El qué? Diálogos.
puede haber una voz en off de narración o de diálogos, como tú bien dices. Suenan también sonidos ambientales, pues acordes a la escena que tenemos, pueden ser sonidos de lluvia, de selva, la cabina de un avión, dependiendo de la temática del videojuego. En definitiva, lo que suena en un videojuego es una mezcla sonora. Y esto es muy... no sé si se va a acoplar. Y esto es muy parecido a lo que ocurre en el cine. Entonces, ¿por qué estudiamos audio en videojuegos cuando tenemos el cine? Si en definitiva lo que tenemos es una mezcla sonora muy similar. Bueno, hay algo que no está en el cine y que sí está en los videojuegos, que es la interacción. ¿Vale? Ese es el rasgo distintivo de un videojuego. En cierto modo, para un diseñador de audio de cine es cómodo, entre comillas, si hay aquí alguno a lo mejor se enfada conmigo, pero esperemos que no haya ninguno. Es cómodo tener la escena, saber que dura desde el segundo 0 al segundo tal, y tiene que incrustar ahí música incidental o parte de un tema musical para que conforme el resto para integrarlo en el resto de la película. Es cómodo, digo, porque sabe dónde empieza y dónde termina, pero en un videojuego, justo por la interacción, no tenemos eso. Entonces, el rasgo distintivo precisamente es ese, que en tiempo real tenemos que hacer cosas, estamos obligados a hacer cosas que no estamos obligados a hacer en el cine porque está todo ya hecho. ¿Sí? Fijaos que si comparamos un videojuego con una película, la cantidad de películas que nos puede contar un videojuego son infinitas. Porque la cantidad de interacciones que podemos tener como jugadores con el videojuego son infinitas. ¿Sí? Y desde el punto de vista sonoro, pues eso tiene implicaciones, en particular, bueno, ya digo, que no es exactamente la misma técnica que en el cine. Entonces, lo que voy a tratar de contaros en esta charla es un barrido, una serie de temas que pienso que os pueden interesar. No cubre todo, ni mucho menos, pero espero que sí que cubra unos cuantos temas y, de hecho, voy a cubrir temas superficialmente porque en una hora tampoco vamos a, o hora y algo, no sé cuánto me dejaréis hablar, tampoco se puede cubrir todo. Voy a introducir un poquito, enlazando con lo que ha comentado Samuel, el gran damnificado, ¿no? El audio en el videojuego, pues voy a comentar un poquito también de eso. Voy a ver un poquito de edición de audio para videojuegos, que puede ser para videojuegos o para cualquier otra cosa. Matizaré o daré pinceladas sobre lo peculiar o particular de videojuegos. Vamos a entrar luego con sonido 3D, que esto ya sí que es algo muy propio de los videojuegos. Cuando hablamos de videojuegos, en la actualidad, las tecnologías que utilizamos ya son para videojuegos 3D. Los motores de videojuegos son 3D, aunque luego hagamos videojuegos 2D. Pero las tecnologías que se utilizan incluso para videojuegos de estos que jugáis en Android 2D, utilizan ya tecnología 3D. ¿Qué quiero decir? Utilizan motores 3D, aunque luego se plasme en 2D. Vamos a ver, ya entrando en cosas más específicas, pues un poquito de librerías de renderizado. En particular voy a hablar de dos de ellas, OpenAL y Fmod. Herramientas middleware, que ya diré lo que son. Y voy a hablar también un poquito, al final, de creación musical para videojuegos, para intentar cubrir un poco, no creo que todo, pero bueno, buena parte de lo que se hace con el audio en los videojuegos. Bueno, como decía Samuel, el sonido en los videojuegos tradicionalmente fue un aspecto muy secundario, en el sentido de que lo que nos interesaba eran los gráficos, tenían unos gráficos que fuesen potentes, que la tarjeta gráfica diese mucha caña y que aquello tuviese un aspecto visual interesante. Y el usuario, por regla general, era poco exigente con el sonido. Pensaban más aspectos como los gráficos, el objetivo del juego, la temática, y el sonido pues muchas veces se descuidaba. Y el usuario, entre comillas, tragaba con eso, porque bueno, era a lo que estaba acostumbrado. Tampoco se invertía demasiado en el hardware del sonido en el ordenador, hasta ya hace unos años, pero bueno. Yo no sé si habéis llegado a ver esto de tarjeta de sonido compatible es un Blaster. Yo a veces iba a comprar algún equipo a la tienda y preguntaba por el audio porque a mí sí me interesaba el audio. De hecho, yo en su momento, un inciso, aquí habréis hecho quizá DACs de estas conversores digital analógico con resistencias y tal. Yo en su momento me hice una DAC porque tenía una tarjeta interna en el ordenador, pero no podía grabar y reproducir a la vez, no tenía duplex. Entonces me hice la DAC para reproducir por la DAC y grabar con la otra, porque no tenía. Cuando llegabas a la tienda te decían compatible es un Blaster. Vale, pero es que yo quiero un poquito más. Después llegó la Gravis Ultrasound, que igual no suena, pero podéis buscar en internet, eso fue un hito en muchos aspectos, en particular porque ya era full duplex. Se enfadó Creative Labs y lo hundió. Pero bueno, así ocurrió. Y bueno, y hay otro aspecto que llamaba la atención, y es que muchos músicos y compositores profesionales rechazaban directamente involucrarse en el sonido de un videojuego, porque era algo casi degradante. No sé si sabéis, un músico profesional pues quiere componer para el cine, para grandes producciones.
Si no llega ahí, pues se quedan en los documentales, y si no llegaba ahí, se quedan en los videojuegos. Eso se ha invertido. Ahora John Williams no tiene ningún reparo en componer para videojuegos. John Williams es el compositor de La Guerra de las Galaxias, por ejemplo, y más con Hans Zimmer. Hay muchos compositores que no tienen ningún reparo en involucrarse aquí, porque realmente es un campo muy interesante que les plantea retos como compositores que no aparecen en el cine. Bueno, esto es antaño, porque actualmente, por suerte, las cosas han cambiado. Y en parte yo creo que también por el usuario. El ordenador doméstico no evoluciona porque Microsoft necesite muchos recursos, porque el Word este que utilizáis o el Excel necesite muchos recursos. Evoluciona por los videojuegos. Lo que da caña en un ordenador, lo que necesita rendimiento gráfico, sonoro y demás, es el videojuego. ¿Sí? Y es lo que hace evolucionar, lo que mueve la industria del ordenador doméstico. Bueno, digo que actualmente, pues, los VIPs estos que sonaban en el Pong, en el jueguecito este que habéis visto de los años 70, pues ahora se han cambiado y ahora suenan orquestas. Orquestas de verdad, profesionales, con sus violines y sus chelos y sus vientos y toda la artillería. Ahora hay diseñadores e ingenieros de sonido dedicados. Hay una serie de cadenas, si queréis, de montaje sonoro para el videojuego que se cuida mucho. Hay artistas de doblaje para las narraciones, hay programadores específicos de audio, que es un poco donde enganchamos nosotros, o donde, al menos yo, donde más engancho. Y otro dato curioso es que las bandas sonoras de videojuegos ahora mismo tienen un nivel de ventas similar al de las bandas sonoras de cine. Incluso, por ejemplo, en Japón, Final Fantasy vende más que las bandas sonoras de cine. Y si venden las bandas sonoras es porque son buenas. De hecho, son buenas. Artísticamente son buenas. Cada vez hay más literatura sobre música para videojuegos y, de hecho, ya se reconoce la música de videojuegos como un género en sí mismo. Sí, con sus peculiaridades y sus... Podéis echar un vistazo en Wikipedia, por ejemplo, y ver de qué va un poco las líneas definitorias de este estilo. Bueno, además, los ordenadores crecen en potencia, los multicore los procesadores y demás, pues poco a poco van permitiendo, al menos hasta cierto punto, simular en tiempo real la acústica de escenarios, simular escenarios virtuales o recintos virtuales. Y eso es genial, porque en definitiva es el sueño de cualquier programador de audio. El sueño es tener un modelo físico de lo que está ocurriendo en el entorno sonoro. Y digo que es el sueño porque todavía llegamos parcialmente, estamos en ello, pero todavía queda camino ahí por recorrer. Luego, el hardware específico para la reproducción de sonido cada vez es más valorado por el usuario, cada vez el usuario sabe mejor lo que son los sistemas Dolby, los 5.1, 7.1, 11.1 o 13.1 que hay ya por ahí para simulación 3D. Samuel, por ejemplo, me hablaba también de binaural, eso ya se conoce en muchos ámbitos. El usuario tiene interés en estos aspectos, eso es interesante. Bueno, ¿y cuál es la función de un sonido en un videojuego? Pues de entrada hay una función estética indiscutible, que es que queremos decorar sonoramente el videojuego, ¿de acuerdo? Y la música, de hecho, pues es el primer elemento, la primera componente que va en esa línea, la banda sonora. La banda sonora debe ser, esto quizás sea un pelín perogrullada, pero bueno, lo destaco. Debe ser adecuada al argumento del juego. Eso implica que tiene que tener una producción específica. Es raro que yo encuentre una banda sonora hecha para un videojuego que estoy diseñando. Lo normal es que se diseñe la banda sonora acorde al videojuego. Además, debe estar sincronizada con la escena, eso es evidente, y además debe ser coherente no solo con el argumento, sino en sí misma. Y ese nivel de coherencia... habéis visto Indiana Jones, ¿verdad? ¿Recordáis la banda sonora de Indiana Jones? ¿Quién no recuerda la banda sonora de Indiana Jones? ¿Por qué recordamos esa banda sonora? A lo mejor no nos gusta, pero la recordamos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tiene de especial? Bueno, aparte de que es buena, ¿vale? Hay un tema musical que se repite a lo largo de toda la película y hay un montón de variaciones tímbricas, de tempo, de instrumentación, pero es un tema esencialmente el que se repite. Eso es lo que da coherencia, lo que hace el empaste en la película de esa banda sonora, ¿sí? Pues eso es algo que se conoce y se cuida. Ahí hay videojuegos modernos, Journey, por ejemplo, no sé si lo conocéis, La banda sonora de ese videojuego es muy currada y es espectacular, para mi gusto, justo por eso, porque va en esa línea, ¿de acuerdo? Es una banda sonora que mantiene una coherencia brutal a lo largo del juego.
La estética no solo está en la banda sonora, o no solo debe estar en la banda sonora, también debe estar en todo realmente en todo lo que suena el videojuego, aunque tenga otras funciones, ¿de acuerdo? Pero no debemos descuidar nunca la función estética. Y luego, por supuesto, hay una función informativa. Lo he puesto así, pues, por englobar bajo el mismo paraguas un montón de conceptos. Esto es muy relevante, especialmente en videojuegos 3D. ¿Por qué? Pues porque, como decía Samuel, tenemos 2 ojos, también 2 oídos. El oído proporciona muchísima información acerca del entorno. Fijaos que la vista, más o menos, no lo he medido, pero más o menos vienen a ser unos 180 grados en horizontal, quizá un poquito menos, y unos 130 en vertical. Y el resto, los 360, ¿cómo lo cubrimos? Pues justo con el oído, ¿de acuerdo? Entonces, es evidente que proporciona mucha información. Luego, esto en psicología se conoce, en los estudios de psicoacústica, el sonido tiene una enorme capacidad evocativa. Tiene una capacidad importante para completar y reforzar lo que está ocurriendo en la escena. Si como diseñadores de videojuegos os ponéis a recrear una escena de lluvia, gráficamente os va a resultar algo complicado, y lo podréis hacer, depende de vuestra habilidad, lo que tenga el sistema de partículas que os proporciona el motor, lo que conozcáis de dinámica de fluidos, los modelos físicos que manejéis por abajo, lo podéis hacer más o menos bien. Pero si a esa escena le añadís sonido, ¿qué ocurre? ¿Cómo? Sacamos el paraguas. Fijaos, os habéis reído algunos. A mí me gusta hacer este experimento y me gusta miraros porque siempre hay alguien en el público que hace un gesto de este estilo. Fijaos la capacidad evocativa que tiene el audio. Haced eso con la imagen. A lo mejor lo hacéis y me lo enseñáis y estaré encantado de verlo. Como yo no tengo ni idea de gráficos, yo todo lo que veo de gráficos me encanta, porque lo que veo que hacen los alumnos ahí me encanta, porque, como ya digo, no tengo idea. Entonces, bueno, evidentemente se puede hacer muy bien, pero descartar esto en un videojuego, descartar esta capacidad es un error. ¿De acuerdo? No debemos jamás descartarlo. Además, bueno, anticipo también otra cosa. Si en algún momento llegáis a dedicaros a esto de los videojuegos, en particular al audio, que sepáis que si lo hacéis bien, vale, pero si lo hacéis mal, se va a notar mucho. Si lo hacéis bien, apenas se va a notar. Si lo hacéis mal, va a cantar mucho. Es un trabajo un poco desafortunado en ese sentido. Bien, en el videojuego en el sonido hay otra cosa muy interesante, muy importante, que es la inmersión. Es una palabra que se utiliza mucho en este contexto. Y es que, bueno, el cerebro es capaz de extraer muchísima información de los sonidos, por eso tiene esa capacidad evocativa. Y es capaz de ver lo que el ojo no ve, de percibir, de darnos información de lo que el ojo no ve. El ojo tiene muchos puntos ciegos, ¿vale? Todo lo que no vemos, mientras que el oído es omnidireccional, ¿vale? Hay un montón de efectos naturales derivados del recinto acústico, virtual o no virtual, que nos dan información, en particular la reverberación, la oclusión, la obstrucción. Si hacéis un experimento muy sencillo, si entráis con los ojos cerrados en una estancia que no conocéis y habláis, os podéis hacer directamente una idea del tamaño que tiene esa sala. Ya no digamos si este experimento lo hacéis con un ciego. Extraerá muchísima más información porque tiene mucho más desarrollado todavía el oído. O sea, sin ser grandes melómanos, tenemos esa capacidad, ¿vale? Luego, nos proporciona información acerca de la situación en el espacio, la posición relativa del emisor, quien emite el sonido, y el listener, el oyente. Nos da información pues, a través del panning, en qué posición está en la horizontal, el Doppler, que es otro fenómeno que el oído captura muy bien y nos permite saber si el objeto se acerca o se aleja. Y bueno, en ese sentido, pues ya digo, el sonido tiene un papel fundamental para recrear ambientes y para producir esa sensación de inmersión, que es realmente lo que atrapa al jugador, estar dentro del videojuego, y es lo que se persigue en los videojuegos 3D, ¿de acuerdo? No solo en los videojuegos 3D, en todo lo que es realidad virtual, realidad aumentada, porque cuando hablamos de videojuegos, otro inciso, estamos hablando de una tecnología que tiene un futuro enorme para aplicarse en montones de cosas, desde la telemedicina hasta el entrenamiento de astronautas, ¿de acuerdo? Es la misma tecnología. Bueno, el sonido, eso creo que lo sabéis, porque supongo que muchos de vosotros habéis sido alumnos de Samuel, y no todos o casi todos, y bueno, ya sabéis, porque además seguro que os interesa el tema, que es un fenómeno realmente complejo. No sé si sabéis cómo de complejo es, pero es muy complejo. En el año 60 y pocos le dieron el Nobel de Medicina, fue por unos médicos que abrieron el oído, lo diseccionaron y se dedicaron a ver cómo funcionaba. Hasta los años 60 no se conocían muchas cosas, que ahora ya sí se conocen,
Les dieron el premio, el Nobel porque descubrieron la función de las células ciliares, que son como pequeños diapasones, pequeños resonadores que hay en la cóclea del oído, y eso pues no se conocía. Y a día de hoy todavía hay un montón de misterios acerca de cómo funciona eso. Hay gente que dice, no, hace una transformada de Fourier. No, el oído no hace transformadas de Fourier. ¿Vale? Bueno, el sonido nos lo suelen describir cuando vamos al cole, todos hemos ido al cole, ¿verdad? Pues nos lo suelen describir algo así como, es una interacción, hay un objeto vibrante, o emisor, luego hay un medio transmisor que suele ser el aire, y ya está el oído. Y el sonido, nos cuentan la retahíla esta, es la percepción que se produce cuando el objeto vibrante desplaza el aire circundante, comprimiendo y descomprimiendo las moléculas, y esas variaciones de presión del aire llegan al oído y lo estimulan. Ya está, eso es el sonido. Pues no. Porque está el cerebro. Nos hemos olvidado de una parte esencial en la percepción sonora. ¿Vale? El fenómeno de la audición procesa ese estímulo y en ese procesamiento hace cosas misteriosas. En particular, enmascara frecuencias. Hay frecuencias que directamente descarta. Esto seguramente lo conocéis. Frecuencias que están próximas y que tienen diferencia en amplitud. De la menos amplitud la descarta el fenómeno. Bueno, el fenómeno Haas, hay un montón de cosas que se enmascaran. Que, por cierto, aprovechan algoritmos de compresión, MP3, OGG y demás. No sé si esto suena raro o... Sí. Suena, ¿estoy hablando raro ya o no? Si hablo raro en algún momento me paráis, ¿vale? Bueno, digo, este fenómeno se utiliza en los algoritmos de compresión para descartar esas frecuencias que se supone que no se oyen y comprimir la señal, tener menos información que codificar. Es la idea, vagamente. ¿De acuerdo? Pero además, todavía más misterioso, el oído se inventa frecuencias. O sea, hay cosas que no están y oímos. Nuestro oído continuamente nos provoca alucinaciones. Esto no es nuevo, esto lo conocía, por ejemplo, Bach, cuando componía música de órgano, el registro que da el órgano muchas veces no le permitía dar un grave. ¿Y qué hacía? Daba múltiplos de ese grave, de manera que el oído recompone el sonido, es una especie de buscar el máximo común divisor de las frecuencias que están sonando y se inventa ese sonido. Literalmente se lo inventa. Se llaman armónicos aurales. ¿Vale? Se conocen, ya digo, desde la época de Bach. Él lo utilizaba, no sé con qué nivel de consciencia, no sé con qué nivel cómo lo describiría él, pero el caso es que lo hacía. Eso ocurre. O sea, fijaos lo de la audición. Complejo, ¿verdad? Luego, eso de que llega al oído y ahí se produce el sonido, bueno, es que no solo oye el oído. No sé si sabéis, Beethoven se quedó sordo hacia el final, bueno, hacia el final, no, antes del final de su vida. Se quedó sordo, además casi completamente sordo, pero seguía componiendo. Y una de las cosas que hacía era, cuando se ponía el piano, era morder la tapa del piano. ¿Por qué? Claro, porque esas vibraciones las percibía. Si tenéis una guitarra en casa y si no se la pedís al vecino, cuando lleguéis a casa, mordéis donde está el mástil del clavijero, mordéis y dais en las cuerdas, ¿vale? Que nadie os vea porque es una posición un tanto ridícula, pero hacedlo, porque vais a descubrir qué es lo que estaba oyendo Beethoven cuando componía. Y vais a descubrir que no solo es el oído, sino el propio cráneo el que está oyendo graves. Y vais a descubrir que con esos graves, aunque no escuchásemos la parte aguda que escuchamos con el oído, nuestro cerebro recompone. Esto es lo fenómeno esto que parece tan raro, esto de los armónicos aurales, se puede hacer en casa. ¿Vale? Hacedlo, de verdad, es súper divertido. Bueno, la psicoacústica también es un área que aporta mucha información para entender y tiene que aportar más porque se sigue investigando. De hecho, ahora ya la psicoacústica y la neurociencia se están aliando y están saliendo montones de cosas súper interesantes. Fijaos que cuando algo funciona bien en nuestra naturaleza, yo siempre me pregunto lo mismo y es, evolutivamente, ¿para qué sirve? Porque nuestro organismo no ha evolucionado por estética, ha evolucionado por supervivencia. Si nuestro oído percibe como percibe es porque evolutivamente ha sacado algún rendimiento, ¿vale? Que no era escuchar música precisamente. ¿Por qué oímos como oímos? Bueno, nuestro cerebro ha aprendido a extraer mucha información, en particular a calcular distancia y dirección en la que se mueven los objetos, sencillamente por sobrevivir, por huir de los predadores, ¿vale? Y esa naturaleza del oído es la que queremos aprovechar para recrear entornos 3D, ¿de acuerdo? Fijaos que decía antes, el ojo entre 180 grados, 130, pero es que la pantalla del ordenador es todavía más pequeñita. O sea, tenemos de visión, depende de lo miopes que seamos, lo cerca que nos pongamos, pero entre 45 y 90 más o menos he calculado yo, de ángulo de visión con respecto al monitor. ¿Y el resto qué pasa? Pues el oído es omnidireccional, si lo usamos bien, toda la información que no está ahí la colamos a través del oído. Ayuda al jugador a orientarse. Todo esto son experiencias que se han hecho en psicoacústica
que están documentadas, que hay estudios hechos. En particular, ya digo, ayuda al jugador a orientarse espacialmente, aunque visualmente no tenga claro o tenga ambigüedad en dónde está el enemigo, si el sonido está bien puesto, automáticamente lo orienta. Como nos orientamos en la naturaleza cuando nos persigue un tigre. Mejora la percepción visual, y esto también está experimentado. Fijaos, hay un experimento que a veces surge en el metro que a mí me gusta mucho, que es, hay un chillido de un niño, por ejemplo, un agudo, y automáticamente la gente lo localiza. Si es una frecuencia aguda, la gente lo localiza. Sin embargo, si hay un sonido de tipo explosión, la gente empieza a dar vueltas, a ver de dónde viene. ¿Vale? Tenemos muy buena capacidad para ubicar, al menos en frecuencias agudas, la posición del sonido. Y en ese sentido el oído guía la visión, guía en el sentido de que una vez que hemos oído el sonido amenazante, buscamos visualmente la amenaza para reaccionar, ¿de acuerdo? Además, fijaos que podemos ver en la oscuridad o en la niebla. Hay videojuegos, hay una versión del Zelda me parece que es para ciegos, o sea que no hay imagen, se juega todo con sonidos. Lo podéis buscar también, muy curioso. Incrementa la atención, otro estudio de psicología, ¿vale? El hecho de tener sonido adecuado a la escena incrementa nuestro nivel de atención en todos los sentidos, por supuesto en el visual. En definitiva, volvemos a lo de antes, facilita esta sensación de inmersión. O sea, no nos podemos permitir el lujo de descartarlo. Bueno, en esta parte, en este segundo bloque, voy a contar un poquito de edición de audio orientada a videojuegos, un poquito, porque hay cosas que yo creo que conocéis y que no tiene sentido que me entretenga. Conocéis lo que es la amplitud, ¿sí? Y parámetros asociados como ganancia, rango dinámico de un instrumento o de un... Conocéis lo que es la frecuencia, por supuesto, la altura o tono de un sonido, el timbre, los armónicos, todo esto suena, ¿verdad? ¿Sabéis o no sabéis? Umbrales de audición, octavas, todo esto lo conocéis. Sabéis incluso de sonido digital, sabéis lo que es el muestreo. Bueno, estáis en Teleco. Esto es Teleco, ¿no? Sabéis lo que es el muestreo porque hay muestreado de todo, hasta terremotos, seguro. Bueno, conocéis el teorema de Nyquist, conocéis con qué frecuencias tenemos que muestrear para captar determinados sonidos, sabéis que tenemos que muestrear al doble, al menos, sabéis lo que es el aliasing, ¿sí? No es interpretar caras, pero oigo, ¿sí lo sabéis o no? El aliasing no sabéis lo que es. El aliasing es cuando intentamos capturar un sonido de alta frecuencia con un dispositivo, con un muestreo bajo. Entonces lo que ocurre ahí es que al recomponer la señal aparecen sonidos espurios, frecuencias fantasma que no están en el sonido original. Ocurre en cualquier muestreo, en imagen también ocurre, son onditas que aparecen a veces que no están en la imagen original, se ve así. Conocéis los bits de resolución, con cada muestra sonora, cada numerito, con qué precisión lo muestreo. Por ejemplo, en el CD es habitual, es habitual, no, es el estándar, ¿no? 44 kHz, 44.100 Hz de frecuencia de muestreo, ¿sí? Y 16 bits de resolución en los CDs. Cuando uno trabaja con equipos un poco más profesionales, pues es habitual trabajar con 24 bits de resolución, por lo menos, y 96 kHz o incluso 192 kHz. Las tarjetas las que yo estoy manejando ya de sobremesa externas dan esas resoluciones. Por cierto, si el CD va a 44 kHz y 16 bits, ¿para qué quiero una tarjeta que me muestre a 24 bits y a 96 kHz? Estoy pagando a lo tonto. ¿Para qué? Pero para poder editar, ¿qué quieres decir con editar? Pero si no lo oigo, si al final cuando tú esto el CD, claro. Ah, eso es interesante. ¿Ibas a decir algo? Sí tiene que ver indirectamente, pero vamos en la línea de lo que dice el compañero. Esto es un tema de análisis numérico. Si yo parto de una señal pobre, de una señal con una frecuencia de muestreo muy ajustada y proceso ese sonido, a medida que voy procesando, voy incrementando ese error. Y al final la señal que tengo está muy erosionada, muy deteriorada. Entonces necesito muy buena calidad inicial en la muestra para permitirme el lujo de hacer mucho proceso con el audio. Meter reverbs, lo que se hace en música habitualmente, meter reverbs, meter panoramas, ecualizar, todo eso, ¿de acuerdo? Entonces, por eso necesito esa señal, ¿de acuerdo? De hecho, el CD no es la mejor, ni mucho menos la mejor calidad que podemos oír. El CD nos lo colaron en su momento, bueno, no es ni mucho menos lo mejor que... El oído oye con mejor calidad que el CD, tanto en rango dinámico como en resolución de bits. Bueno,
el sonido, ya he empezado diciendo que la gracia en los videojuegos es la interacción y que me va a obligar a trabajar en tiempo real. Pero, bueno, de hecho, en tiempo real voy a tener que hacer cosas como reproducir el sonido asociado a un evento. Si hay un golpe, pues reproducirlo en tiempo real. Es en el momento de la interacción cuando se reproduce. O posicionar en 3D, si tengo un emisor en aquella posición, en el espacio cartesiano, pues posicionarlo allí para que el oído lo perciba allí. O utilizar la atenuación en función de la distancia. Si el objeto se aleja, que la ganancia baje para dar una sensación también realista. Bueno, la mezcla sonora también en parte la tendré que hacer en tiempo real, el fundido de pistas. No sé cuándo acaba la escena, si acaba una escena y entra otra y quiero poner distinta música, pues tendré que fundir esas pistas también en tiempo real. Y esta es la idea de renderizado de audio, es decir, todo esto lo tengo que hacer en tiempo real. Pero todo lo que pueda hacer antes de engancharlo al videojuego me ahorrará tiempo de cómputo cuando esté corriendo el videojuego. ¿De acuerdo? Entonces, todo lo que pueda lo voy a preprocesar. Y en ese sentido, pues es donde aparecen los editores de audio que me van a resultar muy útiles. Los editores de audio, por supuesto, conocéis editores de audio, ¿verdad? Seguro. No sé cuál manejáis. ¿Cuál? ¿Cuál, perdona? El Audition, vale. Pro Tools, bueno, Pro Tools ya es más que un editor de audio. ¿Manejas Pro Tools? Vale, entonces este señor ya sabe bastante de audio. Pro Tools es más que un editor de audio. Es una DAW ya. Bueno, digo, aparte de grabar y reproducir, nos permiten, que es lo que más nos interesa aquí, el procesamiento y la manipulación del sonido, en definitiva la edición. Editores de audio, montones y montones. Yo de hecho no conozco todos. Ahí, si miráis en la wiki, que a veces hace listas de software, pues veréis que hay cientos. A mí me gusta mucho Audacity, por varias razones, porque es multiplataforma, porque es open source. Yo soy muy amigo del open source porque aprendo mucho con el open source. No aprendo nada cuando me dan un paquete, vamos, no aprendo mucho menos cuando me dan un paquete cerrado y no puedo tocar nada. Aprendo mucho más cuando es código abierto y si me interesa algo puedo hurgarlo, ¿vale? Ya digo, además es multiplataforma, es extensible, esa es otra propiedad muy interesante que a mí me cautivó, y es que uno puede de manera muy fácil incorporar nuevos plugins. Es decir, yo quiero hacerme un efecto para hacer tal cosa, pues el propio Audacity me proporciona acceso a un lenguaje que se llama Nyquist, que es un lenguaje de programación de audio que me permite programar ese plugin de forma muy sencilla. Luego si queréis vemos un ejemplo, ¿vale? Y eso pues está muy bien. Otra cosa que me cautivó de este editor la primera vez que lo vi, yo venía del Samplitude y de alguno así, era el deshacer. Algunos se reirá. En su momento deshacer era doloroso. Uno hacía procesos con el audio y decía, me he equivocado, deshacer, y aquello se ponía... ¿Vale? Y cuando llegué a Audacity y hice Control Z y plof, dije, joder, qué maravilla. ¿Qué es lo que hace? Va llevando una pila de acciones y va guardando información para deshacer automáticamente. Y eso ahora ya lo hacen más editores, pero en su momento rompió, ¿de acuerdo? Bueno, yo lo recomiendo, ya digo, porque además es gratuito. La pinta que tiene, que algunos conoceréis, es esta. Bueno, es el que he abierto antes para el sonido de lluvia. Hay los controles de edición más o menos típicos, los de reproducción-grabación igual, control de entrada, control de salida, el formato de la pista, aquí me dice que es mono, 44.100 Hz, 16 bits de resolución. Luego, como es multipista, puedo tener la pista muteada o que se reproduzca sola, solo esa. Esto voy rápido porque entiendo que, no sé si aquí o en otro editor lo habéis visto todos. ¿Sí? Puedo seguir avanzando, ¿no? Frecuencia de muestreo, posición del cursor y bueno, el gráfico de la forma de onda. Audacity, como la mayoría de como todos los editores, proporciona una serie de efectos que habitualmente clasificamos en amplitud o en frecuencia. El efecto actúa en una o en otra, o a veces en los dos. En amplitud, pues por ejemplo, amplificar, subir la ganancia, que es multiplicar la frecuencia por un valor fijo. O hacer envolventes, ¿de acuerdo? Podéis, no sé si lo habéis hecho. ¿Queréis? Bueno, lo tengo. Trabajar con envolventes, ¿eso lo habéis hecho a todos alguna vez o no? Esta herramienta es la de envolventes, yo puedo aquí venirme a la onda y directamente dibujar la ganancia en cada punto del tiempo. Por supuesto, este eje es el temporal y esto es la ganancia. ¿Sí? Está normalizado entre -1 y 1, ¿vale? En el fondo me da igual, son valores de referencia, pero funciona así. ¿Sí? Nadie se pierde con esto, ¿verdad? Bueno, hacer ecos, el eco en definitiva es coger la misma señal y desplazarla, hacer una especie de canon, ¿no? con el sonido, desplazarla en el tiempo, reduciendo la amplitud. Compresores, puertas de ruido, reverse e inversión. Reverse es cambiar la fase, inverse es cambiar la fase y reverse es dar la vuelta a la señal, o en un plano, en un eje o en el otro, ¿de acuerdo? Luego tenemos efectos sobre la frecuencia, son más complejos, ¿vale? Porque aquí ya interviene el análisis de frecuencia, que es más complejo, en particular, bueno, se suelen hacer transformadas, la FCT, que seguro que en Teleco, on-rise a Fourier, ¿no? ¿O no?
Sí, ¿no? Los telecos suelen honrar a Fourier. ¿Por qué honráis a Fourier? ¿Por qué? Lo hace todo. ¿Qué hace? Qué bonito. Joder, esto es poesía. Me gusta, me gusta. ¿Qué te permite ver? La frecuencia. O sea, ¿te da la descomposición frecuencial de la señal? Pues no. Esto me encanta. Eso no. ¿No? Sí, puedo darle. A ver, no, a ver. Os lo dejo ahí para que lo investiguéis. El teorema de convergencia de Fourier lo que dice es que yo puedo descomponer una señal en senos y cosenos. Y puedo, sumando esos senos y cosenos, obtener la señal original. Y además, en el infinito, la convergencia es exacta, o sea, tengo la señal tal cual. ¿Sí? Pero ¿dónde me dice que me dé las frecuencias que hay en la señal? No, no te has liado, es que todo el mundo se lía, porque es que es un problema que todo el mundo tenemos. Yo también en su momento lo creí hasta que me di cuenta de que no, y me causó mucho quebradero de cabeza. Si tú tienes una señal con un sinusoide puro de frecuencia f y lo ibas a aproximar con una transforma de Fourier con base f.2, no te va a dar esa frecuencia, te va a dar una descomposición en otras frecuencias. ¿Vale? No, sin modular, tú tienes un sinusoide. Si la transformada de Fourier utiliza aproximaciones en senos y cosenos múltiplos, o sea, partes de una frecuencia f y te da un seno de esa frecuencia f, luego 2f, 3f, 4f, 5f, y aproximas con esos senos y cosenos. Pero digo, la señal de partida, imagínate que es 1.2f. No aproximas. O sea, perdón, aproximas, pero no captas esa señal. No te da la descomposición en frecuencia. Es un error típico en todas las escuelas de teleco. No es así. Es muy triste. A mí también me entristece, pero no es así. ¿Vale? Otro experimento, descomponer la señal cuadrada. ¿Qué pasa? ¿Qué hace la transformada de Fourier ahí? Si lo hacéis y lo vais iterando, veis el fenómeno de Gibbs en las esquinas, ¿verdad? ¿Qué es ese fenómeno de Gibbs? El error de aproximación a una señal que no puedo realmente aproximar bien con la transformada, ¿vale? Ya no me enredo más. Pues espero haberos inquietado. Si a alguien le interesa, pues luego cuento más cosas, pero de momento seguimos. Bueno, otra cosa interesante sobre los efectos es la reverberación, ¿vale? ¿Por qué es tan interesante? Y veréis que aparece varias veces a lo largo de la charla. Porque es un fenómeno muy natural para el oído. Es tan natural que me da mucha información sobre el recinto acústico y es algo que no puedo descuidar a la hora de recrear un recinto acústico. Y es difícil porque actúa sobre amplitud y frecuencia. Una forma fácil de saber si es fácil o difícil. Si buscáis reverberación y os aparece en Google 2 enlaces, es que es fácil porque está resuelto. Si os aparecen 2000, es que es difícil. Os van a aparecer 200.000. ¿Vale? Hay muchos modelos que intentan simular o modelar físicamente lo que ocurre en una reverb de verdad. Como es difícil, hay muchos intentos y aparece mucho en Google. ¿Vale? Bueno, más cosas que se suelen hacer, pues cambios de formato. Los motores de audio muchas veces me exigen un formato para la señal que voy a procesar y un editor de audio me permite hacer esos cambios de formato. O resamplear, cambiar el número de bits de resolución, el número de canales, jugar con ellos. Los sonidos posicionales en los motores de audio, esto ya lo anticipo, tienen que ser mono. No puedo posicionar un estéreo porque ya de alguna manera está posicionado. Entonces voy al editor de audio, convierto... ¿Qué hago? ¿Me cargo un canal o qué hago? ¿Cómo convertiríais una señal estéreo en una mono? ¿Cómo? Un plugin, pero no te doy el plugin. Ah, claro, este viene de Pro Tools y se va al plugin de no sé qué. No hay plugin. ¿Cómo lo haces? Puedes hacerlo de muchas formas, pero lo que no debes hacer es quedarte con un solo canal. Debes quedarte con los dos y fundirlos. ¿Cómo? Suma, pero ponderada, porque igual te satura, te mete picos. ¿Vale? Pero sí, es una forma. ¿Vale? Bueno, y facilidad para la creación de loops. Otra cosa interesante en los videojuegos es eso, están sonando constantemente loops, ¿vale? Pues en un editor de audio es un arte además esto de hacer loops y los tendré que hacer. Bueno, en Audacity hay montones y montones y montones de plugins que hacen la mayoría gente de teleco muy aficionada a los DSPs, ¿vale?
y como tiene esa facilidad a través de Nyquist, pues hay montones y montones, cientos de plugins en internet y algunos de ellos muy buenos. Podéis echar un vistazo por aquí, por ejemplo, y veréis que hay un montón. Y además os decía antes, puedo crear nuestros propios efectos, ¿vale? Tengo un lenguaje que está incrustado ahí. Y si queréis, ¿conocéis lenguajes de programación? ¿Conocéis Lisp, por ejemplo? Lisp no, C++, sí. Python. Bueno,